Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión con el tema de la selección de recursos humanos. La semana pasada habíamos visto el reclutamiento y, bueno, pues obviamente por eh, concordancia de temas, pues tendría que ser la selección. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos que tocar este tema porque están muy relacionados, incluso diríamos que están prácticamente unidos desde el ombligo, ¿no? Eh, Porque hay ocasiones en que es difícil separarlos. De hecho, en las empresas, prácticamente es el mismo proceso, ¿no? O sea, o se considera un proceso prácticamente junto. Y de alguna otra manera, bueno, pues no se encuentra una separación para efectos de eh, procedimiento. Solamente en aquellas empresas donde la rotación de personal, donde las condiciones de trabajo requieren gran cantidad de personas y que pues, las condiciones son difíciles, pues se requiere que haya una separación para intentar ser lo más eficiente que se pueda en términos de el reclutamiento y luego la selección. Entonces, en ese sentido, repito, ya en la práctica es exactamente junto, ¿no? Pero para efectos didácticos, para efectos de explicación y para tocar los puntos con mayor detalle, pues siempre se separan. Eso será lo correcto y eso será lo ideal. Entonces, hoy veremos o trataremos de ver algunos puntos que tienen que ver con la selección de recursos humanos y ojo, que se mezclan con lo que ya habíamos visto la semana pasada en términos del reclutamiento, ¿no? Y bueno, esto es parte del tema número 4 y solamente es el único punto que vamos a ver. No hay parte uno ni parte 2 porque, bueno, no consideramos que no lo requiere. Y como primer elemento vamos a hablar de lo que son los objetivos y dentro de los objetivos nosotros podemos establecer que eh, principalmente hablamos de que se debe llevar a cabo un proceso organizado, que esto es lo más importante de la diapositiva. La selección es un proceso organizado, transparente, que bueno, en algunas empresas no lo es, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público, y sobre todo justo, ¿no? Aquí es donde, bueno, sí también tenemos un gran problema, ¿no? Para conseguir, para dar con el candidato perfecto. En muchas ocasiones en México, hemos tenido la mala fortuna, hemos tenido una mala práctica en el área de administración y sobre todo en el área de administración de recursos humanos, donde, pues los amiguismos, los compadrazgos, los favores hacen que pues no se contrate al mejor candidato, ¿no? Lamentablemente. Y esto origina múltiples problemas y esto origina una sensible baja en la productividad, eso hay que decirlo, este, porque a veces no se considera tan importante, ¿no? El profesionalismo, la profesionalización o el conocimiento y la experiencia de una función. Y entonces esto trae muchos problemas. En México sí estamos, digo, hablo de México porque pues, es lo que yo conozco, este, lejos de que sea un proceso transparente, justo y adecuado para encontrar al mejor personal disponible, ¿no? Pero bueno, al final solo le queda a los nuevos administradores, pues revertir esas situaciones en la medida de lo posible, a los más jovencitos, por decirlo de alguna otra manera, que lleguen a las gerencias, tratar de cambiar esta dinámica, a los nuevos dueños de las empresas, ¿no? Igualmente tratar de hacerlo, ¿no? Aunque, bueno, pues durante prácticamente 30 años de experiencia, esto no ha sucedido, ¿no? Pero bueno, en algún punto deberá de suceder y de eso se trata, pues platicar, ¿no? Y explicar qué es este elemento, ¿no? También dentro del objetivo de la selección es encontrar al candidato que más responda a las necesidades de la organización y pueda cubrir un puesto o una vacante, ¿no? Obviamente, para que pueda responder a las necesidades, tendría que haber cierto nivel de experiencia, cierto nivel de habilidades y cierto nivel de conocimientos.
más o agregándole cierto tipo de actitudes que sean concordantes con la empresa, ¿no? Y eso implica cierta búsqueda y eso implica cierto esfuerzo para contratar al mejor personal. Entonces, la selección sí tiene como una responsabilidad fuerte a la hora de establecer la sumatoria de contrataciones y establecer la productividad general. Es importante señalar que es necesario determinar que hasta donde quiere llegar el empleado en la organización, ¿no? Aquí, bueno, pues nosotros tendríamos que establecer que si alguien quiere entrar en la empresa, debe entrar con esta sensación de querer trascender, querer lograr, y para ello le tenemos que ofrecer, pues, un puesto de trabajo que vaya acorde a su crecimiento. ¿No? Y esto implica que le ofrezcamos un plan de carrera que en México no se ofrece, lamentablemente, y que si no podemos ofrecer un plan de carrera, sí ofreceríamos en la medida de lo posible un salario, pues realmente por encima del promedio, ¿no? O, o en su defecto, pues el mejor salario que la empresa pueda pagarle a su trabajador, que también en ese sentido, en México siempre, históricamente se han castigado los salarios, ¿no? Y que aparte de que se han castigado los salarios, eso tiene una combinación con la parte económica. Este, el precio de los productos siempre aumenta en términos generales, y eso hace que tal vez los salarios no se mantengan, ¿no? Esperemos que en el futuro haya una estabilización de precios y los salarios se vuelvan competitivos realmente, ¿no? Porque en este último, pues yo diría, en estos últimos 2 años sí se ha sentido que el salario aumenta, pero en ese sentido aumentan el precio de los productos y no pareciera que, en mi particular punto de vista, no pareciera que fuera suficiente el aumento. Entonces, eh, sí, y esto es saliéndonos un poquito del tema, sí es importante que la empresa haga conciencia de que debe pagar lo justo a su trabajador, y si se puede pagar un poquito más de lo justo, pues sería lo ideal. Entiendo que muchos dueños de empresas, entiendo que muchos empresarios, entiendo que muchos gerentes pues apuestan por lo menos, ¿no? Por una cuestión sociológica, pero lo ideal sería que fuera lo más, ¿no? También un objetivo que es bien importante como parte de las elecciones es reducir los costos de la empresa, acertando en la toma de decisiones respecto de los candidatos adecuados, ¿no? Hay empresas que buscan un personal y este personal les dura una semana, un mes, 20 días, ¿no? Y luego se va. Y esto genera otro hueco en la empresa, otro número de elementos de trabajo que no se está cumpliendo, y eso forzosamente lo tiene que hacer alguien más que seguramente lo está haciendo pues en el mejor de los casos regular, ¿no? Porque aparte tiene que hacer su chamba o su trabajo, como decimos en México, ¿no? Tiene que hacer su trabajo y pues no le da tiempo de hacer todo bien. Entonces esto genera forzosamente índices de productividad bajo. Esto genera forzosamente descontento por estar trabajando en dos puestos diferentes, y esto genera incomodidad porque no me están pagando lo que el otro puesto de trabajo, ¿no? Entonces es importante desde el punto de vista de los costos elegir una buena persona que se ajuste a las necesidades del puesto. En ese sentido, la organización invierte una cantidad importante con cada nueva contratación, por lo menos la de un trabajador, ¿no? Si bien no es tan importante, sería la de un trabajador, y pues de alguna otra manera pues, no debemos de hacerle perder el tiempo ni al trabajador ofreciéndole puestos de trabajo con condiciones que no son reales, ni el trabajador nos debería de mentir diciendo que sí quiere participar, que sí está comprometido, cuando en la realidad solamente quiere pues un salvavidas, ¿no? Por el momento, y pues sus aspiraciones a lo mejor son diferentes. Entonces en ese sentido también habría que tomar conciencia como parte de la gente que busca trabajo, porque todos lo hemos hecho en algún momento, de que si no es lo que estoy buscando, si no es lo que necesito, pues entonces con todo el dolor de mi corazón, porque no estoy generando ingresos, decir, no, esto no es para mí. ¿No? Entonces, esos son algunos de los objetivos que se manejan dentro de la selección de personal. Y el último sería reducir la tasa de rotación o abstencionismo.
Si elegimos bien, en teoría la gente está comprometida, la gente está en esta idea de trascender en la empresa y si no está en la idea de trascender en la empresa, sí de generar un ingreso suficiente para él o para o para su familia, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues si yo falto, si yo no llego o si acumulo más de tres faltas, pues el vínculo laboral se va a terminar. Entonces en ese sentido, sí es importante que si nosotros elegimos bien, pues la tasa de rotación y abstencionismo va a disminuir considerablemente. Además, aumentará la productividad y la competitividad de la empresa en el mercado, por supuesto, porque tiene personal experimentado, personal que tiene más de un año en la empresa y la dinámica de los grupos, pues se va a trabajar de mejor manera. Otro objetivo es crear y unificar unos criterios técnicos que permitan un proceso de selección objetivo, que esto es parte del procedimiento de selección, donde pues los criterios se tienen que unificar y tienen que ser exactamente iguales para las personas. No importa el género, no importa eh, la posición social, no importa el pensamiento político, aquí hay que unificar criterios y esos criterios deberían responder a elementos realmente muy técnicos. Otro objetivo es diseñar y definir un proceso de prueba o entrevista para detectar a los mejores candidatos y esto tiene que ver con realizar pruebas y esto tiene que ver con realizar entrevistas que se ajusten a la realidad del puesto, a la y al contexto de dónde está ubicada la empresa y sobre todo que sí nos la aplique alguien experto para que nos diga si realmente esta persona está cumpliendo con las características que requiere la empresa, ¿no? Porque pues muchas veces las entrevistas son muy muy ligeras, muy por encima y pues todavía lo peor, ¿no? Hay empresas que no saben o grupos de reclutamiento y de selección que no tienen ganas o que en su defecto no saben hacer entrevistas de trabajo, ¿no? Ni iniciales, ni profundas, ni los gerentes no saben hacer entrevistas de trabajo tampoco, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues puede que la gente nos mienta y nosotros ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Entonces ahí sí hay que trabajar mucho en capacitar al grupo de selección, capacitar a los gerentes y capacitar pues a los encargados de recursos humanos para que hagan buenas entrevistas de trabajo. También tendríamos que garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los candidatos, ¿no? Este, que bueno, esto es difícil porque cada empresa tiene el perfil que más se ajusta a las características de la empresa. Y el perfil, recuerden que tiene que ver también en una parte con actitudes y aptitudes que nosotros representamos. Entonces, en ese sentido, sí deberíamos de tener cierto nivel de igualdad bajo las premisas que la empresa genera, ¿no? Y aquí, bueno, pues perdónenme la expresión, pero la empresa se declara con los derechos de admisión, ¿no? O sea, la empresa deberá contratar a alguien que se ajuste a su perfil y no a alguien que no se ajuste a su perfil, pero que por cuestiones de igualdad la contratemos, pues eso no tiene sentido, ¿no? Aunque en los gobiernos, eh, en todos los niveles, esto sea como una blasfemia, ¿no? Para la igualdad de género, ¿no? Pero no debe ser así en las empresas privadas, ¿no? Ya en las empresas públicas hablaremos de otras variables, pero ese no es el tema. Dejamos los objetivos de la selección y pasamos al panorama general de la selección de recursos humanos. Y cuando hablamos del panorama es lo que nos ofrece en el futuro y nosotros diríamos que la selección de personal es un proceso que implica analizar las necesidades de la organización, primero que nada, definir el perfil laboral que buscamos que lleguen a nuestras empresas y si no cumples con el perfil, no entras. Y eso no es discriminación, simplemente que no entras dentro del perfil. Y en algunos de los desafíos de la selección es que que enfrenta la Administración de Recursos Humanos, pues estaremos considerando los siguientes, ¿no? Y dentro de esos que nosotros consideramos, esos desafíos,
o esos elementos a futuro, bueno, pues estaría analizar las necesidades de la organización, que obviamente va cambiando con el tiempo, se va haciendo diferente con el tiempo y nosotros no podemos comparar una empresa de los noventas con una empresa de los 2000 y obviamente 24 años después las empresas han ido cambiando y cambian los procesos, cambian los programas, cambian las personas, ¿no? Y entonces siempre hay que hacer ciertas modificaciones a todo lo que es el proceso de selección y los objetivos que con ello lleva. Es importante que el Departamento de Recursos Humanos analice con precisión las necesidades de la organización para definir el perfil laboral y el puesto a cubrir. Cada cierto tiempo tenemos que hacer un reajuste del perfil del puesto y con el ajuste del perfil del puesto cambia el reclutamiento y la selección de personal, ¿no? Entonces, eso lo debemos tener considerado en cada 5 o 6 años hacer dichas evaluaciones. En segundo elemento estaría evitar errores, ¿no? Y un error en el proceso de selección puede suponer una pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? Y que en México, bueno, se da mucho, ¿no? Quiero que entre mi sobrino, quiero que entre mi cuñado, quiero que entre alguien más, ¿no? Pues como se deben favores y como todo está como mal planteado, pues, ingresa esa persona, ¿no? Y alguien que sí estudió, alguien que sí se preparó, alguien que tiene la experiencia, se queda en el mismo puesto. Lo único que haces es, pues, que le matas la poca productividad que podría tener y en ese momento decide, como decimos en México, tirarnos a la hamaca, no es otra cosa más que ser flojos, ¿no? Y si somos muy precisos, pues empezar nuestro proceso de procrastinación para no hacer absolutamente nada, ¿no? Y que me paguen sin trabajar tanto y sin esforzarme tanto porque esta empresa no lo vale. Esa es la realidad, pero pues esas son las reglas que en México se tienen, que no deberían de ser, pero que bueno, se han cultivado durante, por lo menos desde mi particular punto de vista, desde hace más de 40 años, ¿no? Y bueno, pues así son las cosas. Otro desafío que tiene la administración en términos de selección de recursos humanos sería adaptar las pruebas a cada vacante. Esto tampoco se hace en México. Las baterías que se aplican son las mismas. Este, no cambian mucho porque, bueno, estas baterías se compran, ¿no? Y no pueden, casi ninguna empresa diseña sus propias baterías psicométricas. Y una disculpa porque acaba de pasar seguramente un automóvil. Ninguna empresa compra baterías, ¿no? Por puesto, porque son costosas y porque eso implica cierto nivel de capacitación que a veces pues, la empresa no quiere dar y el personal de selección pues no quiere aplicar, ¿no? Entonces, pero lo ideal es que se tienen que hacer ajustes a las pruebas psicométricas para que tengan cierto nivel de validez, ¿no? Otro enfoque que nosotros debemos considerar es el uso de la tecnología, que en términos de que el candidato se acerque a la empresa se ha mejorado mucho, ¿no? Hoy no tienes que salir de tu casa si es que tienes internet para conseguir trabajo. Y eso pues lo facilita mucho, ¿no? E incluso en algunos casos, no tendrías que mandar a llamar al personal al candidato para una entrevista, lo podrías entrevistar desde la comodidad de su casa. Y eso facilita mucho, ¿no? Porque antes tenías que sacar copias, tenías que ir a la empresa, tenías que ir a una nueva entrevista, tenías que ir al curso de capacitación y lo que tú andas buscando es trabajo. Y si buscas trabajo, disculpen, acaba de pasar el mismo automovilista. Y si tú no tienes, y si tú buscas trabajo es porque no tienes dinero, ¿no? Entonces, era complicado, ¿no? Hoy eso ha avanzado muchísimo y en términos de generales, bueno, pues se ha logrado, ¿no? Pero sí todavía tenemos retrasos en términos de otras características. Y ahora hablaríamos ya más enfocado, ya en un concepto mucho más técnico del concepto de la selección. Y decimos que la selección de personal es el proceso que se sigue para elegir a un candidato que ocupe un puesto vacante en una empresa.
Ya fuera de la definición, diríamos que este proceso se realiza para encontrar a las personas más adecuadas para la organización, considerando sus habilidades, aptitudes y valores. Por lo tanto, la selección de recursos humanos o de personal es una actividad que es importante porque desencadena una serie de factores que posiblemente en la totalidad de la empresa no vemos, pero que en los números sí lo percibimos. Y esta selección de personal se compone de diferentes etapas. La primera, pues, es identificar a los candidatos, ¿no? Una vez que llegan a la empresa o una vez que tenemos sus datos y podemos verificarlos, bueno, pues es identificar el candidato que nosotros creemos que puede funcionar en el área que se está requiriendo. En segundo lugar es pues, buscar las técnicas o los métodos para atraerlos, ¿no? Que aquí tampoco tenemos mucho problema porque hoy la tecnología nos permite tener una llamada, de hecho, en vivo, ¿no? Sin mucho problema. Podemos darle un mensaje de texto, podemos contactarnos por correo electrónico con él. En fin, tenemos muchas formas de atraerlos, ¿no? Donde tenemos dificultades, lo acabamos de decir, es en las entrevistas. Tenemos que evaluar sus habilidades y sus aptitudes a través de los psicométricos, ¿no? Y también asegurarse de que sus valores estén alineados con los de la empresa, ¿no? Que aquí, bueno, pues es donde nos tenemos ahí como dificultades porque la gente a veces considera que es discriminación cuando pues realmente no lo es, ¿no? Pero bueno, así es son los nuevos tiempos y las nuevas formas. Y en ese sentido, la selección va a tener un proceso. Y el proceso va a constar de una serie de pasos de conjunto de etapas, las cuales se van a considerar de la siguiente manera. Donde vamos a encontrar que hay que hacer un análisis de los requerimientos de la vacante. Esto es, qué departamento la solicita, cuál es el nivel del puesto que se está solicitando y qué características debe tener. Nosotros lo vamos a corroborar con el perfil del puesto que debe estar en el área de recursos humanos y vamos a hacer la evaluación y una vez que tengamos la evaluación sacamos la vacante. Una vez sacada la vacante, se publica el puesto de trabajo, ya sea de manera interna, ya sea de manera externa. Se hace una revisión de los postulantes, ya sea de manera presencial o ya sea de manera virtual, porque mandan su documentación. Y aquí tendríamos que checar básicamente dirección de su domicilio, dirección de sus empleos, que los empleos realmente existan, ¿no? Y que pues tengamos el número de contacto de sus jefes para poder contactarnos con ellos y saber qué pasó, ¿no? Porque sí es importante saber qué pasó, aunque esto nos ocupa tiempo y a veces la gente de recursos humanos pues no quiere gastarse ese tiempo. Y también hay que hacer una evaluación y una entrevista de los candidatos un poquito más profunda y determinar si son aptos para el puesto o no. Luego pasaríamos a lo que son las técnicas de la selección y dentro de las técnicas de la selección aquí ya vamos a repetir algunas de la clase pasada. Y decimos que las técnicas de la selección de personal son herramientas que ayudan a identificar las habilidades de los candidatos para determinar si son aptos, y por tercera vez lo digo, si son aptos para el puesto de trabajo. Algunas de las técnicas de la selección más comunes, bueno, son, pues, como ya habíamos dicho, la entrevista, ¿no? Y sus diferentes formas. Puede ser una entrevista inicial, corroboración de datos, corroboración de estudios y corroboración de experiencia que pueda tener. Entrevista más profunda puede ser una entrevista respecto de cuáles son sus aficiones, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus gustos y de ahí ir descartando ciertos niveles de actitudes o aptitudes que podrían servir o no para la empresa y luego una entrevista con el encargado del departamento que solicita el puesto, ¿no? Y en ese sentido pues, estaríamos cubiertos. Luego tendríamos que establecer cómo leer el currículum vitae, ¿no? Que bueno, pues sigue siendo una técnica que nos hace filtrar a los candidatos, ¿no? Sí habrá, y lo tengo que decir, puestos que están diseñados para hombres y puestos que están diseñados para mujeres. Y también hay
puestos que están diseñados para un mixto, ¿no? O sea, puede ser un hombre, puede ser una mujer que los ejecute, ¿no? Pero al llegar a un currículum y decir es un puesto para hombres y está, lo solicita una mujer, pues inmediatamente lo descartamos, ¿no? No es discriminación, simplemente es lo que el perfil necesita. Y recuerden que el perfil se hace en base a investigaciones, no porque lo creo, no porque lo pienso, no porque soy, me gusta más que trabajen los hombres. No, simplemente porque hay un proceso de investigación y es un proceso de investigación serio. Luego hablaríamos de las pruebas psicométricas, ¿no? Donde, pues de alguna otra manera, vamos a centrarnos en aspectos técnicos, algo que está muy de moda y que es solamente para algunos puestos de precisión, que es la gamificación, ¿no? Por ejemplo, el uso de grúas en las aduanas, estas que son muy gigantescas, se requiere una sensibilidad con el control. La gente que maneja montacargas, la gente que maneja grúas, la gente que maneja de alguna otra manera controles en su trabajo, podemos en algunos puestos utilizar este concepto de la gamificación, que es cómo usan, cómo juegan y qué tan sensibles pueden ser al momento de mover un control para establecer una función. Y esto les ayuda mucho porque, bueno, si tienen cierta sensibilidad alta, es más posible que entren, ¿no? Al puesto de trabajo. Y, bueno, de alguna otra manera, esto que han hecho durante su niñez, que es jugar videojuegos, les permite tener un puesto de trabajo, ¿no? Más otras cosas, ¿no? Evidentemente. Obviamente también tenemos lo que son las redes sociales, ¿no? Que en términos generales es una técnica gratuita que permite proporcionar ofertas de empleo y conectar con candidatos potenciales, ¿no? Y así vienen, que repito, pues aquí se repiten algunas que habíamos visto. Y otras técnicas de la selección de personal teníamos el Backgroup Screen, ¿no? Que de este también ya hablamos, y las evaluaciones de conocimientos técnicos, ¿no? 2 más 2 son 4 y 4 más 2 son 6, ¿no? Y esto cualquier contador, cualquier administrador lo debería de saber. Son conocimientos técnicos para un economista, quienes son los padres de la economía. Y así nos vamos, ¿no? Si no lo saben, ahí nos preocupamos porque pues, son conocimientos como muy básicos que deben tener. Otros elementos de la selección de personas son las bases de datos internos para hacer los movimientos de puesto a puesto, lo que también nosotros conocemos como reclutamiento interno, y los programas de referidos, que ya habíamos hablado de esto la clase pasada, ¿no? Y entonces, de alguna otra manera, las técnicas de selección lo que buscan es sencillamente atraer al mayor número de candidatos posibles con con ciertas características similares y que puedan estar dentro del perfil del puesto que nosotros estamos solicitando. Y de esta manera poder tener, pues digamos que lo así, más elementos a elegir para, pues, tener al mejor candidato disponible. Y esto de alguna otra manera, pues le va a ayudar a la empresa porque vamos a contratar al mejor de lo que llegó y, pues, en términos generales nos va a dar mejores resultados. Y pues eso sería todo por mi parte, muchachos. La verdad es que les agradezco mucho y nos vemos en la clase Zoom. Hasta luego.